La caída de Jerusalén, sin duda que es un día triste, no solamente para el pueblo de Israel, también lo es allá en el cielo. Tanto el norte como el sur han caído derrotados. Pablo continúa su testimonio vigoroso ante los judíos. El Salmo 2 nos habla de el rey como el Hijo de Dios, un salmo mesiánico, y también Proverbios nos enseña a no precipitarnos antes de escuchar, no precipitarnos a contestar antes de escuchar. Esa es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia en un año. Corresponde al jueves 4 de julio. Yo soy el pastor Rafael Pola. Qué gusto que juntos podamos compartir la palabra de nuestro Señor. De acuerdo a las predicciones meteorológicas, hoy jueves empezará a sentirse la presencia del huracán en la zona de Cancún, ya sea que haya entrado un poco más cerca o más lejos de la ciudad, habrá consecuencias fundamentalmente en el viento, el aire, además de la lluvia, pero no se espera que tengamos precipitaciones demasiado fuertes, más bien habrá vientos muy fuertes. No dejemos de orar, de estar comunicados, contactados. Esperemos que no falte la energía eléctrica para que podamos tener mayor facilidad de comunicación. Ninguna previsión está por demás. No seamos demasiado confiados en nuestra experiencia, porque cada meteorólogo puede ser distinto. Estemos mejor siempre listos. Este día, pues, es un día muy triste, muy terrible, porque todo lo que los profetas habían predicho acerca del juicio de Dios para el pueblo de, primero, Israel, que ya hace algunos años fueron llevados cautivos y fueron las tribus dispersas, se fueron dispersando en la parte norte, donde estaba Samaria como capital, y también ahora estamos llegando al cumplimiento de la misma profecía de destrucción, de aniquilación, de juicio para el reino del sur, para Judá, y especialmente su capital, la capital de Jerusalén, y especialmente para el templo, que es el centro de la vida de la nación. Varios reyes les toca este periodo. Recuerden que ya no se hace referencia en la lectura de reyes, ya no se hace referencia a los reyes del norte. Toda la narrativa queda concentrada en el sur, que es la nación que aún queda independiente, pero aquí terminará. Joacás sube al trono y, como es la marca de la familia, sigue haciendo lo malo, pero muy poco tiempo reina, porque Necao lo sustituye por Eliakim, a quien el propio faraón le llamará Joacim. Y al principio de su reinado, él paga tributo al faraón, pero tiene una época en que se rebela, y entonces el rey Nabucodonosor también llega a sitiar Judá y está siendo primero oprimida por Egipto y después
asediada por Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Sube al trono en lugar de Joaquín, que también hace lo malo, y finalmente es él quien se rinde ante los babilonios y entrega la ciudad. El rey, o sea, Nabucodonosor, se lleva a toda la población de Jerusalén y solo deja a los más pobres. Parece que esto fue un proceso paulatino de asedio y conquista, de asedio y conquista, hasta que finalmente entran a destruirlo todo y lo veremos enseguida. Pero antes hay una situación muy terrible para Sedequías, porque cuando es llevado cautivo a Babilonia, lo obliga el rey a presenciar el tormento de su familia y a él también lo queda en una condición totalmente deplorable. Nos sorprende la crueldad, pero sin el más mínimo asomo de justificación, porque la crueldad nunca tiene justificación, pues la cultura antigua de estas luchas entre pueblos, reyes, ejércitos, no solamente en el pueblo de Israel y los pueblos vecinos, es tan cruenta, tan terrible, tan despiadada. Era común en todos los pueblos antiguos, en todas las guerras, cortas la cabeza, llevarlas de trofeo, masacrar a las mujeres, violarlas, matar a los niños. En fin, todo esto era como un gran triunfo para los ejércitos vencedores. Por eso, aunque no estamos lejos de señalar que la condición del mundo actualmente es también deplorable, pues también debemos reconocer que muchas cosas se han logrado avanzar solamente con la idea muy occidental, muy nuestra de los derechos humanos. Incluso sabemos que hay leyes para la guerra, cosas que no se pueden hacer, aunque no siempre se respetan y por eso se lleva a muchas personas ante el juicio de los tribunales de guerra, donde son juzgados por no respetar esas mínimas leyes que aseguren condiciones mínimas de respeto para especialmente civiles. Pero aquí no hay esa diferencia entre civiles y militares. Todo mundo paga las consecuencias de una sociedad tan violenta, porque el ser humano, hermanos queridos, el ser humano es un ser tan violento, que lo vemos hoy en la violencia verbal, en la violencia física. Especialmente somos muy duros para castigar y señalar a otros, para lastimar, para ser duros con los que son indefensos, pero por eso es que Jesús para alguien más, uno más para Cristo y Jesús para alguien más, porque no hay forma de redimir al género humano que a través del sacrificio de Jesús. Por eso hay que compartirlo, hay que vivirlo, hay que testificarlo. Nunca perdamos de vista lo importante. A veces estamos muy preocupados por las cosas superficiales, por las formas, los rituales, las reglas, las leyes, lo cual tiene su lugar y su importancia, pero frente a estas tragedias tan terribles, necesitamos un cambio en profundidad. El templo es quemado, los edificios importantes de Jerusalén son destruidos, el sumo sacerdote también es llevado cautivo a Babilonia, y la poca gente que queda pues sale huyendo a Egipto para refugiarse de los babilonios, así que Israel y Jerusalén, Judá y Jerusalén quedan pues prácticamente diezmados, una población muy pequeña queda ahí en los restos de la ciudad de Jerusalén. Y decía yo al inicio de la meditación de hoy, pues si esto es terrible para Judá, para Jerusalén, imagínense lo que es para el Señor, su pueblo elegido, el escogido, no por ninguna dignidad que haya en él. Era un pueblo pequeño e insignificante, un grupo de tribus, no han sido, no han tenido la respuesta que el Señor esperaba de ellos. Ambas, ambas naciones, todas las tribus, se descarriaron como ovejas sin pastor. Siguieron a los ídolos falsos, a las prácticas paganas, y visto en perspectiva, nos hace pensar en nosotros también.
¿Dónde estamos nosotros? ¿Podemos ser calificados como reyes buenos o como reyes malos? Como aquellos que observaron la ley del Señor o quienes violaron la ley del Señor y se fueron tras los otros dioses paganos, y a veces nos rinden, nos derrotan, cosas muy pequeñas. Y es cuando la debilidad de nuestra fe se muestra. Como dice el Nuevo Testamento, todo esto se escribió para nuestra instrucción, para nuestra advertencia, para nuestro aprendizaje, porque si bien estamos poniendo la atención en los reyes, porque esta es la lectura que hace la historia, concentrarse, enfocarse en los reyes, pues hay mucho que pensar y que decir acerca del pueblo, de los sacerdotes, de los profetas, los dignatarios, los maestros, los padres de familia, la sociedad en general, porque los reyes son, digamos, que esa parte visible, pero hay toda una nación detrás que tenía la posibilidad de contar una historia distinta. Y es la pregunta clave para hoy. ¿Tienes tú también la alternativa de contar una historia distinta si seguimos a Jesús? En Hechos 22, Pablo continúa con su defensa, pero cuando él hace referencia a que el Señor le ha enviado a los gentiles, la gente se enfurece y lo deja de oír y lo rescatan porque corre peligro por el enojo de la gente. Y luego Pablo se defiende del castigo a lo que le quieren someter, aduciendo o sacando como defensa su ciudadanía romana. Y nuevamente se le ofrece la oportunidad de defenderse ahora frente al concilio, pero cuando llega el tema difícil, su estrategia de Pablo era aliarse con los fariseos porque él también sabía que había diferencia entre ellos, entre estos grupos de saduceos y fariseos respecto a su doctrina, y entonces aprovecha esta división entre ellos para encontrar cierto respaldo, pero finalmente es igual, amenazado y tiene que ser una vez más rescatado del enojo, de la turba. Y hermanos, una cosa es el celo por el Señor y otra cosa es el fanatismo religioso que se convierte en algo destructivo, asesino, excluyente, ofensivo, violento. Y debemos ser siempre muy autocríticos, porque si no, entonces actuamos con los ojos cerrados, con una venda en nuestros ojos sin ver nuestro propio ojo, lo que hay en nuestro ojo, y nunca debemos caer en actitudes tan cerradas en donde no se trata de un celo, el cual dice la palabra, el celo de tu casa me consume, y ahí se entiende, el celo por el Señor tiene sin duda su lugar. Hay cosas que son innegociables, a los que no podemos transigir de ninguna manera, pero también sabemos que como los judíos en el tiempo de Jesús y después de la iglesia primitiva, el fanatismo religioso mata, asesina, excluye, lastima, violenta. El Señor nos da una perspectiva del reino, de su reino de amor, de paz, de justicia, para proclamarlo entre las naciones. Y justamente el Salmo 2 habla del rey, es un salmo mesiánico, y el rey es visto como el Hijo de Dios, que será puesto en el trono sobre todas las naciones, y justamente es mesiánico por su universalidad, su universalismo. Aquí no solamente se anuncia el reinado del Hijo de Dios sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Es el Rey de reyes y el Señor de señores. Finalmente, Proverbios 18:13, hermoso pasaje, muy sensato, muy sabio, y dice,
Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. En nuestras clases de enseñanza bíblica y doctrinal es muy interesante, muy positivo que tenemos espacio para poder hacer preguntas, expresar opiniones y señalar nuestras coincidencias, señalar nuestras diferencias. Sin duda que hay un criterio en el que todos nos ajustamos, que es el criterio de la palabra de Dios. Pero en el diálogo educativo, en el diálogo fraternal, en el diálogo familiar, hay una enseñanza para nosotros hoy. No te precipites a responder antes de escuchar. Nos cuesta mucho trabajo escuchar porque siempre queremos defender nuestra posición antes de conocer la del vecino. Pero como iglesia, como familias, aprendamos a no precipitarnos y a escuchar los hechos, porque de otra manera aparecemos como personas necias y actuamos de manera que nos avergüenza. Buena enseñanza para nosotros, gracias a Dios, porque su palabra nos va normando nuestra vida como familia de Dios. Seguimos, creo que no habrá problema el domingo para la reunión presencial, porque ya habrá pasado por lo menos lo más fuerte del huracán, ya sabremos en qué condición está la ciudad, si podemos movernos. Espero en el Señor que sí. De no ser así, pues ojalá que no tengamos problemas de electricidad para poder transmitir, pero ya iremos viendo día a día. Por lo pronto, seguimos con la serie Ganar. Fíjense, dice el libro de Proverbios que el caballo se prepara para la batalla. Aquí hay otra metáfora, una metáfora militar, guerrera. No es la metáfora deportiva de la que hablamos el domingo con Pablo, pero también en la guerra hay una preparación para ganar. Hay algo muy interesante que vamos a aprender y que tendrá una aplicación para nuestra vida. ¿Cómo se prepara un caballo? ¿Usted sabe? Si no sabe, pues vamos a investigar juntos y el domingo compartiremos lo que el Señor nos dé en nuestro corazón. Cuídense mucho, no caigamos en dos extremos. Primero, abusar de la confianza y segundo, abusar del temor. Hay un temor normal frente a un terrible meteoro como el que viene. Esto es totalmente explicable, que más que temor, pues debe ser precaución, cuidado, no pánico, porque el pánico nos lleva a cometer muchos errores, pero sí tener cuidado. Sí que tengamos cuidado, tengamos aprovisionamiento suficiente, cuidemos las áreas sensibles como las ventanas, los vidrios, las cosas que podría llevarse el viento, como son objetos en balcones, en patios. Seamos cuidadosos, porque si no nos daña a nosotros, que el Señor no permita que eso dañe a otros, sería terrible. Que un descuido mío a mí no me dañó, pero dañó a un vecino o a una persona que inocente, pues tuvo repercusiones por el descuido de alguien. Así que esto es ser luz y seamos buen testimonio. Confío en que así será. Seguimos, si lo permite el clima, mañana viernes continuaremos compartiendo la palabra del Señor.